Su esposa dijo, si no te gusta que vaya al club con mi ex, tal vez deberíamos tomarnos un descanso. Y lo concedió a lo grande. Si no te gusta que vaya al club con mi ex, tal vez deberíamos tomarnos un descanso. Esas fueron las últimas palabras que Savannah Bennett le dijo a su esposo antes de salir de la casa con la confianza de quien pensaba que tenía todo bajo control. Ella no tenía idea de que el hombre que una vez construyó su mundo a su alrededor ya estaba planeando una despedida tan precisa que convertiría su pedido en una sentencia de por vida de arrepentimiento. Espectadores, ¿qué harían si su cónyuge les dijera exactamente esas palabras? Deja tus pensamientos en los comentarios. La lluvia caía suavemente contra las altas ventanas de la casa de los Bennett, un susurro rítmico a través del vidrio que de alguna manera hacía que el silencio en el interior pareciera más fuerte. Dallas estaba medio dormido más allá de esos dolores. Las luces de la calle derraman oro sobre el pavimento mojado. Una sirena en algún lugar lejano. Allí dentro el aire estaba mesurado, controlado, casi quirúrgico en su quietud. Noah Bennett estaba sentado en la larga mesa del comedor, mientras la luz de su computadora portátil iluminaba los borradores de contratos y los cronogramas de entrega. Columnas de números se reflejaban débilmente en sus ojos, prueba de que algunas cosas en la vida todavía podían alinearse perfectamente, incluso cuando las personas no podían hacerlo. A su lado había una taza de café que se había enfriado y que no había sido tocada durante horas. Arriba, el suave clic de los tacones comenzó a descender la escalera. Cada paso sonaba como una cuenta regresiva. Savannah apareció en el rellano, vestida para hacer ruido y llamar la atención, con un vestido negro ajustado que brillaba cuando se movía. Perfume mezclado con desafío. El tipo de belleza que conocía su poder y no se disculpaba por ello. Él levantó la mirada brevemente. Ella se detuvo a mitad de camino, observándolo como alguien podría mirar a un extraño que se ha quedado más tiempo del permitido en su casa. Al principio no hubo palabras, solo el silencioso choque de dos personas que ya no reconocían lo que habían construido. Saldré un rato, dijo finalmente, ajustándose los pendientes en el espejo junto a la consola. Su tono era incluso ensayado. Él no respondió de inmediato. El repiqueteo de la lluvia llenó el vacío. Cuando por fin habló, su voz no transmitía nada de la calidez que solía suavizar sus mañanas. ¿Dónde? Su reflejo no se inmutó. La habitación azul con Tyler. Las sílabas cayeron como guijarros en aguas profundas. Tyler Brooks, su ex, un hombre que usaba el encanto como un arma y era dueño de la mitad de la vida nocturna de Dallas. Los dedos de Noah se detuvieron en el teclado. El hombre, dijo, era un capítulo cerrado de su vida. Tyler, repitió, apenas audible. La palabra tenía un sabor metálico. Savannah sostuvo su mirada por encima de la mesa. Es solo un evento social. Unos pocos amigos, no tienes que convertirlo en algo importante. Se recostó. ¿Crees que eso es apropiado para una mujer casada? Ella se cruzó de brazos. Yo creo que lo inapropiado es estar controlado. Llevo toda la semana en casa. Necesito aire. La observó. La confianza, el desdén, la pequeña chispa de rebeldía que llevaba meses creciendo. El silencio se prolongó entre ellos. Y entonces ella lo dijo con ligereza, despreocupadamente, como si echara gasolina a una llama apagada. Si no te gusta, quizá deberíamos tomarnos un descanso. Las palabras se le escaparon con demasiada facilidad. Un farol lanzado al otro lado de la mesa como una prueba que ella suponía que él suspendería. Él no se movió, ni parpadeó. Una leve sonrisa asomó a sus labios, no de ira, sino de comprensión. La confirmación definitiva de lo que ya sabía. Descanso concedido. Por primera vez esa noche, ella perdió el equilibrio, no físicamente, sino emocionalmente. Abrió los ojos de par en par, sin saber si reír o exigirle que se retractara. No lo hizo. Simplemente se levantó, cerró el portátil y pasó junto a ella hacia la cocina, con pasos pausados. La lluvia arreció de nuevo afuera, láminas plateadas contra el cristal. Ella se quedó allí un rato, fingiendo revisar su teléfono, fingiendo que su calma no la ponía nerviosa. Cuando finalmente se fue, el sonido de la puerta al cerrarse resonó como un veredicto. A las 10,
Noah marcó un número que no había usado en meses. La voz de un hombre se escuchó firme y profesional. Hola, señor. Trent, siga a mi esposa esta noche. Necesito que todo esté documentado. Entendido. La llamada terminó. Noah se sirvió una medida de bourbon. Lo dejó rodar una vez por el vaso antes de tomar un sorbo lento. El sabor era amargo, terroso, algo irresistible. Se sentó junto a la ventana, observando los faros desteñirse a través de la lluvia, y esperó sin expresión. Las horas se desvanecieron hasta el amanecer. A las 5 de la mañana, su teléfono vibró una vez sobre la mesa. Un solo mensaje. Paquete listo. Abrió la carpeta que Trent le había enviado. Fotografías, fotogramas de video, marcas de tiempo. Savannah riendo en la barra, una mano apoyada suavemente en el brazo de Tyler, luego apoyándose en él mientras salían juntos del club. No reacción, ninguna maldición, ningún grito, ni siquiera apretar la mandíbula. Solo una larga exhalación, firme y pausada, como si liberara el último vestigio de sentimiento que le quedaba. Cerró la laptop, volvió a tomar el teléfono e hizo otra llamada. Claire, dijo cuando su abogado contestó, con la voz ronca por el sueño. Necesito verte mañana. Algo ha cambiado. ¿8:30? Preguntó ella, despertando al instante. 8:30, confirmó él. Cuando terminó la llamada, se quedó junto a la ventana hasta que la noche se volvió gris. La ciudad se agitaba, sin darse cuenta de que dentro de una tranquila casa, un matrimonio acababa de expirar sin un sonido. Noah no se paseaba. No repasaba las imágenes. Solo se quedó quieto, observando la lenta luz del amanecer arrastrarse por el suelo de madera, dándose cuenta de que la indiferencia, la verdadera indiferencia, era más fría que la traición misma. La lluvia había parado al amanecer, dejando el cielo teñido de un gris apagado que se extendía sobre Dallas como una verdad tácita. Un ligero frío se coló en la casa, de esos que se filtran por las paredes después de una noche de fuertes tormentas. Savannah regresó a casa alrededor de las 9, con las gafas de sol todavía puestas. El perfume se desvaneció en un tenue eco de humo y whisky. Entró como si nada hubiera pasado. Sus tacones resonaron contra el suelo de mármol al cruzar la silenciosa sala de estar. Noah, llamó en voz baja, probando el aire. Solo silencio, respondió. La cocina estaba impecable. La mesa estaba despejada. Su portátil había desaparecido. Frunció el ceño, observando el espacio como si esperara una nota o un rastro de ira. Nada. En el dormitorio, su lado de la cama estaba hecho con precisión militar, las sábanas frescas al tacto. Abrió el armario. Sus trajes colgaban pulcramente, sin tocar. Permanecía un leve aroma a colonia de cedro, ese familiar recordatorio de su tranquilidad y firmeza. Savannah exhaló, aliviada. Solo está trabajando. Se quitó el vestido y se paró frente al espejo. Su reflejo le devolvió la mirada con cansado desafío. El rímel ligeramente corrido. Se convenció a sí misma de que nada había cambiado. Pero en algún lugar al otro lado de la ciudad, Noah Bennett ya estaba sentado en la oficina de Claire Donovan, con postura serena y expresión indescifrable. La ciudad zumbaba al otro lado de la ventana, toda luz matutina y movimiento. Pero en esa habitación, el aire se sentía denso y decidido. Claire se ajustó las gafas, hojeando la carpeta que él había dejado delante. Fotografías, marcas de tiempo, notas del investigador. Tienes. Todos los ángulos están documentados, murmuró, mientras sus ojos escudriñaban la evidencia. Estaba seguro de que esto sucedería. Noé no respondió. Claire se reclinó en su silla y golpeó la mesa con el bolígrafo. Ya sabes, la mayoría de los hombres vienen aquí gritando. Estás callado. Nice no arregla las cosas, dijo finalmente. Su tono era tranquilo pero tenía peso, como si las palabras hubieran sido destiladas a través de 1000 noches de insomnio. El acuerdo prenupcial sigue en pie, continuó, abriendo un bloc de notas. Todo lo que poseías antes del matrimonio sigue siendo tuyo. La casa, la empresa, tus cuentas, intocables. Si quieres seguir adelante,
Prepararé la documentación de separación discretamente. Ella no lo verá venir. Él asintió una vez. Hazlo y solicita el divorcio. Quiero que todo esté listo antes de mudarme. Clare lo estudió por un momento. No estás actuando por enojo, ¿verdad? Noé sostuvo su mirada. La ira es temporal. Esto es claridad. Abandonó la oficina poco después. Sus pasos son lentos pero deliberados. Como un hombre caminando sobre las cenizas de algo sagrado. Afuera, el tráfico zumbaba a lo largo de la avenida. Cuernos, parloteo, movimiento. El mundo continuó su ritmo, ajeno a la silenciosa disolución de un matrimonio. Cuando Savannah le envió un mensaje de texto, ¿quieres que te traiga el desayuno? Ya estaba de regreso en la sede de la empresa, ultimando la logística con su equipo de finanzas. Vio el mensaje aparecer en su teléfono, lo leyó una vez y luego bloqueó la pantalla sin responder. Esa tarde, Savannah llamó 2 veces, dejó una nota de voz divertida y siguió con su día. El silencio no la alarmó todavía. Ella siempre había asumido que la paciencia de Noé era ilimitada. Era el tipo de hombre que arreglaba las cosas en lugar de reaccionar. Ella no se dio cuenta que esta vez no estaba arreglando nada. Fue desmantelándolo todo pieza por pieza, silenciosamente. Esa noche, Noé llegó tarde a casa. Sin confrontación, sin preguntas. Entró, dejó el maletín, se quitó la corbata y fue directo a la habitación de invitados. Ella escuchó la puerta cerrarse y se sentó allí en la cama, confundida, esperando una discusión que nunca llegó. Durante los siguientes días, ese silencio se convirtió en presencia propia. Sin gritos, sin acusaciones, solo el inquietante ritmo de la normalidad. Preparaba café por las mañanas, respondía llamadas de trabajo y salía de casa. Pero los pequeños gestos, los besos matutinos, las miradas compartidas, esas risas fáciles habían desaparecido. Cuando ella intentó iniciar una conversación informal, sus respuestas fueron breves, deliberadas y neutrales. Día largo, necesito descansar. Hablaremos más tarde. Él nunca levantó la voz, pero su distancia era más fuerte que la rabia. Por la noche, podía oírlo escribiendo en la otra habitación. Lo que ella no sabía era que cada pulsación de tecla era otra capa de preparación, revisiones de documentos, transferencias de propiedad, correos electrónicos a su abogado confirmando los próximos pasos. Savannah se dijo a sí misma que era una fase. Los hombres se ponen de mal humor. El trabajo se vuelve pesado. Las cosas pasan. Ella creía que su encanto podía arreglar lo que el orgullo había roto. Pero cada mañana salía un poco antes y cada noche se quedaba despierto un poco más. El jueves volvió a verse reflejada en el espejo. La misma mujer, la misma sonrisa, pero algo detrás de sus ojos había cambiado. Un destello de inquietud que no podía nombrar. El silencio de Noé no era confusión. Se resolvió. En la habitación de invitados, al otro lado del pasillo, su teléfono vibró una vez. Un mensaje de Clare. Todos los documentos legales listos, esperando sus instrucciones. El pulgar de Noé se cernió sobre la respuesta. Su rostro, tranquilo como siempre, no delataba nada. Luego escribió una palabra: preparaos. La lluvia comenzó de nuevo afuera, suave y constante, el sonido de la inevitabilidad, regresando a Dallas. El sábado llegó envuelto en una luz dorada que no pertenecía a la historia que se desarrollaba dentro de la casa de los Bennett. Savannah salió temprano, envuelta en una bata blanca y riendo por el altavoz del teléfono mientras confirmaba su cita en el spa con 2 amigas. Su perfume flotaba tras ella, un leve rastro de dulce arrogancia que se aferraba a las paredes como el eco de una discusión que nunca ocurrió. Noah la observó alejarse desde la ventana del piso superior, con expresión ilegible. Había aprendido a conservar las emociones como un buceador conserva el aire. Con cuidado, deliberadamente, solo para lo que importa. Durante 7 días había vivido dentro de su propio silencio, reordenando sus pensamientos y sus bienes hasta que ambos estuvieron en perfecto orden. La casa parecía demasiado limpia, demasiado simétrica. Su lado del tocador todavía estaba lleno de labiales medio usados, frascos de perfume y los aretes que nunca usó 2 veces. Su costado desnudo.
El contraste era casi poético. Recorrió cada habitación metódicamente, como un hombre que hace un último inventario de su vida. En el estudio, retiró sus títulos de la pared y los guardó en estuches de cuero. En el armario principal, guardaba sus trajes con precisión quirúrgica. No había prisa ni caos. Todo doblado, etiquetado y cerrado, su cepillo de dientes, su reloj, incluso el bolígrafo que ella le había regalado una vez en su primer aniversario, dentro de la caja. Al mediodía, se encontraba en la sala de estar, rodeado de una pila de maletas. El débil sonido de los pájaros del exterior se filtraba a través de las persianas entreabiertas. El mundo parecía normal, pero todo ya había cambiado. Sobre el mostrador de la cocina colocó un solo sobre. En el interior, una nota escrita a mano en su papel membretado, breve y sin ambigüedades. Querías un descanso. Lo respeté. Miró las palabras durante un largo momento antes de sellar. El sobre. Su escritura era firme, sin un solo temblor en la tinta. Trent Lawson llegó a la 1:30. Él no hizo preguntas. Los hombres como Trent nunca lo hicieron. Juntos llevaron cajas, cargándolas en orden preciso. Cuando el último fue colocado en el baúl, Noé se giró una vez para mirar hacia la casa. El silencio ahora se sentía más pesado, más vacío pero más limpio. Noah cerró la puerta detrás de él, deslizó la llave en un sobre para el agente inmobiliario y se la entregó a Trent. Se quedó de pie en el borde del porche, mientras el sol del atardecer se abría paso a través de las últimas y delgadas hebras de nubes. Dallas se tendió frente a él. Vivo, indiferente. Cuando subió a su coche, no miró atrás. El GPS ya estaba configurado para Austin. 3 horas al sur. Una nueva oficina, un nuevo contrato, un nuevo silencio que sería enteramente suyo. Cuando Savannah regresó, el sol se estaba poniendo detrás del horizonte. Ella estaba tarareando mientras salía del auto, todavía radiante por el spa, su piel brillando con aceite y serenidad. Abrió la puerta principal con una mano, mientras con la otra revisaba su teléfono y sonreía ante los mensajes de sus amigos. Entonces levantó la vista, el silencio la golpeó primero, el leve eco de sus tacones en el vestíbulo vacío. El salón impecable, pero falta algo invisible. Gritó una vez suavemente, «Noah». Su voz se quedó allí sin respuesta. Caminó hacia el dormitorio y se detuvo en seco. Su lado del armario estaba vacío. Cajones abiertos, perchas desaparecidas. El tenue aroma de colonia aún flotaba en el aire. La encimera del baño estaba limpia. Incluso la foto de ellos en el lago Travis faltaba del marco. Al principio se rió, pequeña y nerviosa. «Está siendo dramático», murmuró en voz baja. «Volverá. Siempre lo hace». Se sirvió una copa de vino, encendió la televisión, intentó convencerse de que la casa no sonaba como una tumba. Pero cada habitación que atravesaba profundizaba el vacío. Revisó el garaje, su coche había desaparecido, la oficina vacía. A medianoche, encontró el sobre en la encimera. Sus dedos temblaron ligeramente al desdoblar la nota. El mensaje solo tenía 7 palabras, pero le quitó el color del rostro. Querías un respiro. Lo respetaba. Su mano resbaló. El papel cayó al suelo. Se quedó allí un largo rato, inmóvil, mirando fijamente nada. El silencio ya no era un castigo. Era ausencia. La comprensión llegó lenta y dolorosamente, como agua fría subiendo por su columna vertebral. Por primera vez, Savannah comprendió lo que se sentía al final. Afuera, el trueno murmuró de nuevo en el horizonte, débil pero constante, como si la tormenta hubiera regresado para observar lo que había empezado. La primera semana después de la desaparición de Noah se extendió como la niebla, espesa, sin dirección, cruel en su silencio. Savannah intentó llamar al principio, dejando mensajes que empezaban ligeros y terminaban en una disculpa temblorosa. No hubo respuesta. Al tercer día, dejó de fingir que él simplemente se estaba calmando. Al séptimo, la verdad comenzó a calar. Esa mañana, se despertó con el sonido de un coche que se detenía afuera. A través de las cortinas,
Vio un sedán blanco y a una mujer con blazer que salía con dos hombres con ropa informal de negocios. La mujer tocó el timbre. Savannah abrió la puerta, todavía en bata, con el cabello despeinado por otra noche sin dormir. ¿Señora Bennet?, preguntó la mujer cortésmente. Soy Rebecca de Sterling Greeley. Estoy aquí con los nuevos inquilinos. Savannah frunció el ceño, aferrándose a la puerta. Creo que se equivoca. Esta es mi casa. La sonrisa de Rebecca era cortés pero firme. A partir de ayer, la propiedad cambió oficialmente de dueño. Estoy aquí para notificarle que tiene 24 horas para desocuparla. Las palabras se sintieron como agua helada. Eso es imposible. Mi esposo es dueño de esta casa. Lo era, interrumpió Rebecca suavemente, sacando un documento de su carpeta. Ha sido transferido y finalizado. Lo siento mucho, señora. Detrás de ella, una joven pareja esperaba incómoda, fingiendo no mirarla. La voz de Savannah se quebró. Tiene que haber algún error. Rebecca le entregó una copia de los papeles de transferencia. Al final estaba la firma de Noah Bennet. Clara, definitiva, inconfundible. Savannah cerró la puerta con incredulidad. Le flaquearon las rodillas. Se tambaleó hacia la cocina y agarró el mostrador para equilibrar. El sobre que había dejado allí la noche anterior seguía abierto. Querías un respiro. Lo respetaba. Ahora las palabras parecían menos emoción y más profecía. Antes de que pudiera recuperar el aliento, su teléfono vibró. El identificador de llamadas mostró un nombre que no había visto en meses. Claire Donovan. Señora Bennet. Llegó la voz nítida y tranquila. El señor Bennet me pidió que me pusiera en contacto contigo para hablar de tu separación. Solicitó una reunión en mi oficina esta tarde a las 2. Te sugiero que no te demores. Savannah tartamudeó. ¿Separación? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Ni siquiera. El tono de Claire no vaciló. Lo entenderás cuando llegues. La línea se cortó. Savannah se quedó inmóvil, con la mente dándole vueltas. Durante años, había descartado la tranquilidad de Noah como debilidad. Ahora veía lo que el silencio podía hacer cuando transmitía una intención. 2 horas después, al otro lado de las fronteras estatales, sus padres estaban sentados en el porche de su casa en Montgomery, Alabama, con un mensajero frente a ellos con un sobresellado marcado como privado. Denise Robinson lo abrió en primero. Dentro había fotografías impresas. Savannah en el salón Blue Room bailando, sonriendo, con la mano de su ex en la cintura. Al final del sobre, una memoria USB. El rostro de Harold Robinson se quedó petrificado. No dijo nada, simplemente entró en la casa y se sentó en su silla, mirando la pared. A Denise le temblaban las manos al llamar a su hija. Savannah, susurró con voz quebrada. Vuelve a casa ahora mismo. A Savannah se le hizo un nudo en la garganta. Mamá, ¿qué pasó? La respuesta de su madre fue tranquila pero pesada. Tu marido no te ha escrito nada. Él envió la verdad. Cuando Savannah llegó a la oficina de Claire más tarde ese día, parecía una sombra de sí misma. Las gafas de sol ocultaban sus ojos hinchados y la compostura apenas podía mantenerse junta. Claire la saludó con practicada neutralidad y le entregó un sobre grueso. Savannah abrió el libro con mano temblorosa y fue hojeando cada página mientras su pulso se aceleraba. Te lo estás llevando todo, dijo finalmente, con voz temblorosa. Claire juntó las manos. Corrección. Él conserva lo que es suyo. La casa, la empresa, los vehículos. Esos nunca fueron bienes compartidos. Te dejó la cuenta conjunta y los efectos personales. Quería que esto se hiciera en silencio. Dignidad intacta. La compostura de Savannah se quebró. ¿Dignidad? Se fue sin decir palabra. Incluso las cuentas conjuntas solo tienen un saldo de 500 pesos. Claire levantó la vista, con una mirada penetrante. Él te dejó tu libertad. Deberías valorar eso más que la compasión. Por un momento, Savannah no pudo respirar. Cada decisión que había tomado con orgullo ahora volvía en silencio. Recogió los documentos, le dio las gracias a Claire con una voz que no sonaba como la suya y salió. Afuera,
El cielo ardía de color dorado sobre Dallas y la ciudad zumbaba como siempre. Se quedó parada junto a su coche durante un largo rato, mirando a los desconocidos pasar, a las parejas riendo, con las manos entrelazadas y los rostros suaves con el tipo de paz del que ella solía burlarse. El mundo había seguido avanzando y ella seguía allí parada. Ella no vio a Noé por ninguna parte, pero su presencia lo llenaba todo. Las calles, el aire, el sonido de su propio arrepentimiento. Cuando finalmente se alejó, la puesta de sol la siguió en el espejo, desapareciendo detrás de ella como el último rastro de algo que había dado por sentado. El silencio no es debilidad. Es estrategia en su forma más pura. Cuando el orgullo ciega al amor, el silencioso siempre gana la guerra que nunca supiste que había comenzado. Noé no gritó, no peleó. Él simplemente planeó una paz tan aguda que hirió más profundamente que la ira jamás podría hacerlo. A veces la mayor venganza no es la destrucción, sino marcharse con la dignidad intacta. Savannah aprendió demasiado tarde que la arrogancia cuesta más que un corazón roto. Cuesta respeto. El verdadero poder no se anuncia por sí solo. Sale con gracia, dejando la verdad atrás. Porque cuando el amor se encuentra con el ego, el silencio siempre dará el golpe final con gran estilo. ¿Crees que Noé no manejó esto a la perfección? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y reales.